Hola, José, me llamo Gustavo y quería hacerte una pregunta porque habían hablado de Einstein. Y se dice que era pacifista, pero, por ejemplo, en la película de Oppenheimer, se hace un poco de alusión a que su teoría de la relatividad contribuyó a la bomba atómica y quería preguntarte qué opinas de eso, si es verdad o no. Bueno, gracias por la pregunta, Gustavo. Sí. A mí es un tema que me produce cierta desazón. Porque, justamente, Einstein fue un pacifista. Él encontró. Cuando se dice esto es porque la fórmula E igual a mc2, que él escribió en 1905. Hay dos elementos que contribuyen a esto. Por una parte, el descubrimiento de que uno puede liberar grandes cantidades de energía que estén albergadas en la masa. En realidad, muchos años más tarde, no fue él, sino otra gente la que descubrió la fisión nuclear. Y que un núcleo, al partirse, puede liberar energía. Automáticamente, habría la posibilidad de utilizar esa energía. Por ejemplo, si uno era capaz de tener una fisión en cadena, en la cual un núcleo se parte, sus detritos parten otros núcleos. Y, si uno logra una reacción piramidal en la cual, partiendo de un núcleo, imagínate que un núcleo es capaz de generar dos neutrones, que son una de las partículas que hay dentro del núcleo, que parten otros dos núcleos. Esos otros dos núcleos van a generar 4. Que van a partir 4 núcleos, 4 van a hacer 8, 16. Se produce una reacción en cadena. Que, rápidamente, puede crecer muchísimo y producir grandes cantidades de energía. Esto está en la base de la producción de energía. Usando fisión nuclear, como hacemos en los reactores nucleares, que es completamente pacífica y muy importante para prevenir el cambio climático. Por ejemplo, en la actualidad. Pero, evidentemente, también está la posibilidad de fabricarse un dispositivo que explote y que produzca mucho daño. Einstein tuvo. Es injusto, yo creo, atribuirle a él nada, porque fue, de hecho, de los pocos grandes físicos que no estuvo. Como muestra la película Oppenheimer, Einstein no estaba en el proyecto Manhattan. No se lo convocó al proyecto Manhattan, que fue el que hizo la bomba atómica. Y yo creo que fue en parte porque los militares tenían clarísimo que Einstein no era una persona que se iba a quedar callada dócilmente. Era una persona que iba a protestar, probablemente, o que iba a tener algo que decir al respecto. Entonces, prefirieron que él se quedara al margen. Hubo otros físicos que dijeron que no. Que empezaron y que luego, cuando vieron la cosa, dijeron que no. Pocos. ¿Qué pasa? Que Einstein escribió una carta que es muy famosa. Al presidente de Estados Unidos. Cuando Alemania invadió Checoslovaquia. En aquel momento, una de las cosas que hizo fue abrir una mina de uranio. Y tomaron control de la mina de uranio y dejaron de vender uranio. El uranio, como muchas otras materias primas, se vende. Y, de repente, de forma muy sospechosa, Alemania deja de vender uranio y, en la comunidad científica, ya existía el rumor de que con el uranio se podía llegar a producir este elemento que se fisionaba y provocaba, eventualmente, una bomba de características desconocidas en aquel momento, pero, evidentemente, potencialmente muy poderosa. Ante la perspectiva de que la Alemania de Hitler desarrollara una bomba así, cuando estaba clarísima la vocación de invadir otros países y dominar todo lo que pudiera en el mundo, que hubiera hecho cualquiera de nosotros ante algo así. Siendo un científico muy famoso que vive en Estados Unidos, que el presidente lo va a escuchar. Sino alertar de lo que estaba ocurriendo en Alemania. Porque, como mínimo, si Alemania iba a desarrollar esa bomba, algo hay que hacer. Einstein, por supuesto, no le dio instrucciones al presidente de Estados Unidos de qué debía hacer. Solamente le dijo: el uranio es un material que tiene esta potencialidad. Es muy sospechoso que Alemania haya dejado de vender el uranio. Que es de los países que fue conquistando, sobre todo de Checoslovaquia. Luego eso dio lugar a que se iniciara el proyecto Manhattan. Y se contratara a Oppenheimer para dirigirlo, y Einstein no tuvo nada que ver en eso. La película muestra claramente que a Oppenheimer le va a hacer una pregunta en algún momento,
porque a. Oppenheimer luego fue director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde Einstein vivió los últimos 20 años de su vida, pero no tuvo, realmente, nada que ver con eso. Incluso a. Oppenheimer, ya que, seguramente, todos han visto la película, puedo hablar de él y es un personaje que todos ya conocemos. Claramente, estaba en la élite de la física de su tiempo. No solo hizo la bomba atómica, que, de hecho, no tiene mucha importancia en la historia de la física la bomba atómica, sino que, por ejemplo, a. Oppenheimer fue el primero que se dio cuenta de que un agujero negro, que era algo que existía en los papeles, pero que nadie pensaba que, realmente, pudiera ser un objeto que exista. A. Oppenheimer demostró que una estrella, al agotar el combustible nuclear, podía provocar un agujero negro. En otras palabras, mostró que un agujero negro podía ser el cadáver de una estrella que ya había muerto. Fue un trabajo importantísimo. Lo probó en 1939. En la película se muestra. Si la vuelven a ver, hay un momento en el que aparece Hartland Schneider con el artículo diciendo: nos aceptaron el paper en la revista. Se refiere a ese trabajo, por ejemplo. Luego, a. Oppenheimer tiene también contribuciones muy importantes. Con otro gran físico premio Nobel, que se llama Max Born, en física molecular. Fue un físico muy importante en su época, que, además, tenía este don que no muchos físicos tienen. Y que por eso se le eligió para este proyecto, que es una persona con condiciones para manejar un grupo humano. Antes hablamos de Paul Dirac. Evidentemente, Paul Dirac no habría podido ocupar ese cargo. Ni aunque hubiera querido. A. Oppenheimer sí lo podía hacer. También hay un cierto sentido, en el cual yo creo que también es dudoso el poder achacarle una culpa muy grande a Oppenheimer. Yo no estoy diciendo exculpar a Oppenheimer. Simplemente, intentar entender si él, en su momento, tenía la información para comprender lo que se iba a hacer con la bomba atómica. La película muestra muy bien algo que yo creo que es la mayor lección para los científicos, que es que, cuando están todavía sin haber hecho la prueba de una de las bombas que probaron en el desierto en Estados Unidos, cayó Berlín. Hitler se suicidó. Por lo tanto, la motivación original para la bomba se terminó. Alemania se rindió. Se terminó la guerra. Quedaba Japón, pero nadie hablaba de una amenaza de Japón de construir una bomba así. Por lo tanto, a Oppenheimer, en la película se ve que él dice: ya está. La bomba ya no hace falta. En un momento, le dicen: no, Japón no se rindió todavía. Y a Oppenheimer dice: bueno, perfecto. Inviten al embajador japonés a la prueba que haremos en el desierto y, cuando vea la explosión, va a avisar. Muchachos, hay que rendirse porque esto es terrible, si lo llegan a tirar en nuestro territorio. Y ahí se ve algo tremendo que es que, no me acuerdo cómo se llamaba, el militar que estaba en el mando. Cuando a Oppenheimer era el director, él creía que él era el que estaba al mando, el militar le dice: oiga, usted trabaja para mí. Quien decide si se tira la bomba o no no es usted. Si le queremos preguntar, ya le preguntaremos, pero no es usted. Usted es el encargado de dirigir el proyecto. Y ahora, cállese la boca. Es una buena elección porque yo creo que sí que hubo, de parte de A. Oppenheimer y de otros científicos, una irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera. No sé si es la mejor palabra, pero era no preguntarse qué estaban haciendo. Es cierto que los físicos somos gente también, a la que nos gusta mucho jugar y el desafío. Claro, cada uno estaba haciendo una cosita. El único que tenía una visión global era A. Oppenheimer. Cada uno de los demás estaba resolviendo un problema técnico muy particular, que, cuando lo resolvía, sería una enorme satisfacción porque lo había logrado. Claro, todos esos problemas técnicos fueron dando lugar a que funcionara el artefacto que luego explotó, se tiró sobre Hiroshima, y otro diferente, que se tiró sobre Nagasaki. Son diferentes los dos. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos decidió tirar las dos bombas atómicas. Porque, claramente, había la vocación de probar las dos. Evidentemente, lo mejor hubiera sido no probar ninguna.
La voluntad del gobierno de Estados Unidos era dejar claro quién mandaba a partir de ese momento en el mundo. Y lo lograron. La verdad es que echarle la culpa a Einstein de algo así es como si las bombas atómicas fueron tiradas de aviones. Imagínense que alguien empezara a decir que los hermanos Wright, que inventaron los aviones, son culpables de Hiroshima y Nagasaki porque sin aviones no se hubieran podido tirar las bombas. Hombre, vamos a ver, cuando uno invente un martillo para clavar clavos en la pared, si luego viene un tal Raskolnikov y mata a una persona usando el martillo. No creo que el culpable sea el inventor del martillo. Si no, no podríamos hacer absolutamente nada, empezando por el fuego. Con el fuego también se puede provocar daños, pero no es para eso. Siempre estamos. Todos los inventos tienen un uso malvado, por así decirlo. Y es imposible hacer uno que no lo tenga. Cualquiera. Yo creo que Einstein, en ningún momento. Ni siquiera a Oppenheimer. En ese sentido, creo que Oppenheimer tiene una cierta inocencia. Porque nunca Oppenheimer pensó que eso que estaban haciendo se lo iba a tirar a nadie. Oppenheimer fue muy injustamente juzgado. Y, lo que es peor, que la película no lo muestra, probablemente para no herir la sensibilidad del espectador. Es que, por este bullying que le hizo el gobierno de Estados Unidos, no solo pagó él, que al final uno podría decir que lo pagó él, pero se lo merecía. Alguien puede pensar que se lo merecía y está en su derecho, sino que pagó su hija. La película no lo muestra, pero él tuvo una hija que terminó ganando un puesto de traductora en la ONU que no pudo ejercer porque le prohibieron las credenciales de seguridad para entrar a la ONU. Porque a su padre se las habían quitado y consideraron que ella es la hija a Oppenheimer, qué sé yo. Y se terminó suicidando la hija de Oppenheimer por este. No sé si por esto. Tenía una personalidad depresiva, probablemente. Pero terminó siendo algo muy importante y muy grave que la película no muestra para edulcorarlo un poco, sospecho.